Yo sin el mudo. Seguimos en la serie de Romanos. Estuvimos revisando las semanas pasadas Romanos del 1 al 6, entre las 2 semanas. Y hoy vamos a estar hablando de Romanos 7 y 8. Vamos a estar hablando sobre frustración, vamos a estar hablando sobre la libertad que nos trae el ser hijos de Dios. Si usted se ha perdido las sesiones, tiene varias formas de verlas. Puede usted irse a YouTube, van a estar ahí todas las sesiones junto con la alabanza. Si quiere brincarse la parte de la alabanza, puede ir directamente al mensaje, están las dos partes. Si quiere escucharlo porque va manejando o está en el trabajo y le dejan escuchar nada más pero no tener YouTube abierto, puede hacerlo a través de podcast. Usted lo único que tiene que hacer es irse a su plataforma favorita, buscar ahí OFA Hispano, y van a salir ahí todas las prédicas desde febrero del 2020 hasta ahora. Vamos a estar hablando hoy sobre capítulos 7 y 8, basados en Romanos también 1:16, que es el verso central de esta serie. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor, gracias esta mañana. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, por tu palabra que es verdad, es lámpara a nuestro camino, a nuestros pies, es agua fresca para nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque es nuestro pan de vida, es nuestro pan diario. Señor, en esta hora te pedimos que tu espíritu venga y nutra nuestro ser, nuestra alma, sea tu espíritu quien nos hable, nos enseñe y nos guíe. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra caiga en nuestro corazón como semilla en tierra fértil para que crezcamos, florezcamos, fructifiquemos al 100%. Y te pido, Señor, que en esta hora, Señor, tú ates y eches fuera todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, todo espíritu de chisme, murmuración, todo espíritu de maledicencia, de palabrería, todo espíritu, Señor, de falsa doctrina, falsa enseñanza, falsa profecía. Todo espíritu de contienda, de ira, de amargura, los echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y ponemos a tu espíritu en el trono de este lugar, porque es para ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan sus Biblias abiertas, porque si hubiera puesto esos 2 capítulos en las notas, tendrían ustedes un libro en sus manos ahorita, por lo menos 3 o 4 hojas. Así que tenga su Biblia abierta. Si usted le gusta estar señalando su Biblia, marcando su Biblia, téngala a la mano, tenga una pluma a la mano. Si no tiene plumas es porque usted no es pollo, pero aquí hay, adelante, por donde está el buzón de diezmos y ofrendas, para que usted pueda utilizarlas para apuntar. ¿Okay? Entonces vamos a ver. El libro de Romanos se puede describir como una galería. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en una galería de arte? Entran en secciones, está la sección de todo el arte de las épocas oscuras, de todo el arte medieval, que era bien raro para mi punto de vista. Tiene todos los artistas famosos, tiene los Van Goghs, tiene los Dalís, tiene los Picassos, aunque usted los ve y se queda así de bueno, ¿y que estaba pensando cuando hizo esto, no? Y después pasa a los artistas contemporáneos y pasa esculturas y pasa diferentes tipos de arte. Romanos es una de estas. La primera parte de Romanos, los primeros capítulos, son un retrato de quién es Dios. Es la parte en la que estudiamos quién es Dios, cuál es el propósito de nosotros, cuál es el propósito del milagro y el sacrificio de Jesús para nosotros. La siguiente parte que estudiamos la semana pasada es el retrato de una persona sin Dios. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo es nuestra vida sin Dios? Luego viene una imagen de una persona que ha puesto su fe en Jesús. Y Pablo habla a continuación en el siguiente cuarto de la galería, la siguiente sección, habla de Abraham y de David como ejemplos de ser justificados por la fe. Y en el siguiente cuarto de la galería describe las bendiciones de una persona que es justificada por la fe. Ahora, en estos capítulos que estamos revisando, Pablo se está acercando a la persona que se esfuerza por mantener la salvación a través de sus propias fuerzas, y luego va a continuar hablando sobre una persona que es guiada por el Espíritu. Le estoy dando el resumen de la prédica, todavía no empiezo. Espero que no haya dejado comida en la estufa, porque no, estoy bromeando. Que hoy está predicando el pastor Michael y no quiero que me gane. Vamos a estar platicando un poquito sobre qué es esta idea
de una persona que se trata de esforzar por mantener su vida y todo a través de sus propias fuerzas y su propia energía. Romanos 7, tenga Romanos 7 abierto. La ley despertó nuestra pecaminosidad y expone nuestro pecado. Pablo está hablando aquí acerca de la ley. Aquellas personas que se enfocan en cumplir la ley, y vemos incluso que cuando Jesús caminó sobre la tierra, los fariseos, los maestros de la ley, se acercaban a él y le decían: es que somos hijos de Abraham y nosotros guardamos la ley y nosotros hacemos y nosotros tornamos. ¿Qué significa todo esto? La ley efectivamente fue dada como un instrumento santo de gobierno para el pueblo de Israel. Sin embargo, la ley no tenía la capacidad de proveer salvación a la gente. Y usted se queda: entonces, ¿para qué se las dio Dios, pastor? ¿No es esto una cosa rara? ¿Que no se supone que Dios es un Dios de amor? ¿Por qué tiene que sacar Dios estos rompecabezas raros? Hermano, porque a Dios le gusta que usemos la masa gris que nos puso en la cabeza para pensar con nuestra propia habilidad. Y que le pidamos sabiduría. También le gusta que le pida a usted sabiduría. Dice en el versículo 12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y dice en el versículo 13: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que estamos estudiando en esta parte es una pregunta muy común en el pueblo de Israel y una pregunta muy común para mucha gente hoy día. Entonces, ¿de qué sirvió la ley? ¿Por qué Dios les dio una ley que los iba a destruir? Cuando usted tiene niños, usted se convierte en papá por primera vez o en mamá por primera vez, usted se esfuerza por ayudarle a sus hijos a entender lo que está bien hacer y lo que está mal hacer. Algunos de ellos no lo captan por mucho que usted los intente ayudar. Y eso no es un problema del niño, es un problema del padre o de la madre, que no lo saben explicar. Pero si usted no le dice nunca nada a su niño de qué está bien y qué está mal, su niño va a crecer haciendo lo que bien le venga en gana. Y su hijo en algún momento le va a responder feo. Si su hijo está acostumbrado a violencia, va a contestarle a usted cuando usted lo regañe por algo. Su niño va a llegar y le va a meter un zape, una patada en las espinillas, o Dios sabe. Porque el niño no sabe lo que está bien y lo que está mal. A lo mejor sabe que sacar malas calificaciones me va a doler en las pompas, pero no sabe lo demás y va a estar metiéndose problemas en la escuela, se va a meter en problemas con fulanito, con Pepito, con Chachito y todos los demás. Porque el niño no tiene idea de qué está bien y qué está mal. ¿Y cómo va a saber el niño que está creciendo ser un buen ciudadano? Cuando empiece a robar cosas de la tienda se va a dar cuenta, y si no se da cuenta él se va a dar cuenta porque agarran a los papás los policías. La cuestión está en que al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Dios los sacó de esclavitud, Dios los sacó de servidumbre, donde estaban seguros, tenían una ley que les estaba manteniendo seguros, entre comillas. Pero ahora que eran su propia nación, ahora que eran su propio pueblo, que estaban saliendo a poseer una tierra que Dios había preparado para ellos, ¿cómo sabían lo que estaba bien para Dios y lo que no estaba bien? Y lo que está diciendo Pablo aquí: la ley fue dada como un instrumento santo para mostrarles lo que Dios dice que está bien y lo que no está bien. De otra forma, explicado por Pablo mismo, dice que la ley nos fue dada para revelarnos lo pecadores que somos. No porque Dios quiera que seamos pecadores, pero porque nuestra tendencia natural por ser seres humanos es pecar. Siempre ha sido así. Desde que Adán y Eva cayeron, el pecado entró al mundo y el pecado ha ejercido poder sobre nosotros. La diferencia está en que a través de Jesucristo el pecado ya no tiene más poder. Estamos en la presencia del pecado, pero ya no tiene poder sobre nosotros. Si nosotros le damos poder y le abrimos la puerta, pues bueno, ya es. Nosotros somos los burros.
Estar unidos a Jesús nos da la capacidad de producir una cosecha de buenas obras para Dios. Dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y usted escucha que oro antes de cada prédica, y Señor, que tu semilla caiga en nuestro corazón como tierra fértil, y no es para que tu semilla sea la que fructifique, sino nosotros. Porque el hecho de haber muerto a la ley y estar ahora vivos a Cristo o a través de Cristo y en Cristo significa que nosotros tenemos que dar fruto y obras de arrepentimiento. ¿Qué significa esto, pastor? Lo estás revolviendo mucho. Siento que estoy comiendo huevo perdido aquí. Y si usted jamás ha probado el huevo perdido, no sabe de lo que estoy hablando, pero está bien, algún día se lo voy a presentar. La cuestión está en que si nosotros estamos en Cristo, ya no tenemos que considerar la ley como nuestra norma de vida, tenemos que considerar la palabra de Dios como nuestra norma de vida. Y cuando consideramos la palabra de Dios como norma de vida, entonces nosotros empezamos a dar muestras al mundo de que cambiamos y fuimos transformados a través de la palabra de Dios, y esa transformación nos va a llevar a ver al mundo y amar al mundo como Cristo amó al mundo. Y cuando demos esta señal al mundo allá afuera, entonces nos vamos a dar cuenta que las buenas obras que estamos haciendo no es para ganar la salvación, pero es el resultado de nuestra salvación. La palabra lo dice y lo dice muy claro, no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, una persona que tiene mucho dinero y todas sus facultades mentales y todos sus miembros funcionan y todas sus capacidades también, tendría más posibilidad de ser salvo que una persona que le faltan los brazos y las piernas y no tiene mucha capacidad de hacer trabajo o buenas obras para nadie. Pero no es por obras, no es por capacidad económica, no es por posición social, no es ni siquiera por un estatus legal. Es por fe. Es por la obra que Jesús ya hizo en la cruz. Y cuando nosotros abracemos la cruz y nos demos cuenta de que la cruz es la que nos dio la salvación y no nosotros mismos, hermano, vamos a dar fruto nada más por puro agradecimiento. Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahorita me meto al versículo 6. Cuando estamos en el pecado, cuando estamos siendo controlados por el pecado, no podemos dar frutos buenos, porque el pecado nunca es bueno. Muchas veces nosotros vamos a estar en una posición, en una situación en la que vamos a ver a alguien y vamos a juzgar su pecado. Ay, mira nada más este. Es un ladrón de bancos, ladrón de carros, es un cochinote sucio, y el pecado de esa persona es el peor pecado del mundo, pero no nos damos cuenta que nuestro pecado es igual de malo, igual de grande, igual de apestoso para Dios. No podemos nosotros estar midiendo a los demás como si fuéramos santos, porque sí, la obra de la cruz nos inicia en un proceso de santificación, pero como mismo Pablo lo dice, no lo hemos alcanzado. Así que hoy estamos bien y pasamos un bonito domingo y empieza San Lunes y llegamos con una cara que no la aguantamos ni nosotros a la oficina, y nos habla una persona y ya estamos rezongándole a la persona, y ni culpa tiene que sea lunes. Y por las risas empiezo a ver quién tiene compañeros de trabajo que son así. Había alguien, no voy a decir quién, había alguien en mi familia que siempre llegaba el domingo en la tarde y empezaba a mandarnos mensajes de texto, empezaba, el depresímetro está hasta arriba. Y yo así digo, trabajo es trabajo, ¿no? Lo tengo que hacer, si no, no como. El que no trabaje, que no coma, dice la palabra de Dios. Pero también dice la palabra que nos debemos gozar y regocijarnos porque es el día que Dios ha hecho para nosotros. Entonces, sea San Lunes,
San Martes, bendito miércoles, jueves, precioso viernes. Usted tiene que dar gracias a Dios por todos. Y si Dios hiciera semana de 10 días, también tenemos que estar regocijándonos porque es el día que Dios nos permitió abrir los ojos otra vez. Pero bueno, cuando estábamos bajo el pecado, el problema que teníamos era que nuestra misma carnalidad, nuestra misma forma de ser, nuestra naturaleza nos estaba llevando a violar la ley y a dar fruto de muerte. ¿Alguna vez usted a propósito sembrado frutos o moritas de esas que son venenosos? Yo creo que no, ninguno de nosotros. Nadie tiene un enemigo tan malo a quien usted quiera darle comida envenenada. ¿O me equivoco? No levante la mano, esa es convicción personal. Pero lo que está diciendo Pablo en este versículo 5 es: cuando vivíamos en el pecado, violábamos la ley y dábamos comida envenenada a la gente alrededor de nosotros. Espiritualmente hablando, estamos dando una demostración de lo que no se debe hacer. Pero, versículo 6, ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Este es un ejemplo muy interesante, pero muy común. Lo que está diciendo Pablo aquí es: si la ley no hubiera dicho no codicies la camioneta de tu prójimo, no codicies la tarjeta de crédito de tu prójimo, no codicies la cartera de tu prójimo, la gente no codiciaría porque no estaba escrito ahí. ¿A cuántos nos ha pasado que salimos a carretera y vemos el letrero del límite de velocidad que dice 75 millas la hora y en nuestra cabeza decimos, hay tolerancia? 85, 83. Dijo por ahí un cómico, a mí me dijeron que cuando dice 80 te dan otras 20 millas de tolerancia. Realmente no es un límite fijo, es nada más para que te dicen, de aquí tienes nada más 20. Dice, así que le doy 20, me paró el policía. Y le dice, oiga, pero que no vio el otro que me rebasó, que iba como a 120 millas la hora. Dice, sí, pero cuando me vio bajó la velocidad y tú no. Todos lo hacemos, a menos que haya por aquí alguien que diga, no, pastor, yo jamás he excedido un límite de velocidad, ni el de 15 millas en el estacionamiento de Walmart, ni se ha pasado el stop en el estacionamiento de Walmart, porque yo no conozco un alma que no se haya pasado uno de esos stops hasta ahorita. Y quien jamás lo haya hecho, levante la mano, porque quiero juntarme con usted para que me enseñe cómo no hacerlo. Todos pasamos por ahí. Y hay mucha gente que por el hecho que dice que no, ahora lo voy a hacer. No, pero porque lo prohibido es lo más dulce, pastor. Hablábamos en la reunión de varones ayer de eso, pero si lo prohibido es lo más dulce. En el momento, ya después que pasa el sabor dulce, no sé si le ha tocado a usted, seguramente usted se va a acordar. Había cuando yo estaba chiquito unos dulces que te los echabas en la boca y estaban ricos, dulcecitos, pero después llegaba uno a una especie como de, en el medio, que estaba todo como agrio, ácido, y uno se quedaba así de, Ese es el pecado. De momento sabe bien, parece que no va a pasar nada, todo está rico, dulce, delicioso, pero cuando llega uno al centro jugoso, ahí es donde está realmente el meollo del asunto. Y así es como dice el apóstol Pablo que es. No es que la ley sea pecaminosa, es que nosotros desobedecemos por nuestra
naturaleza pecaminosa, por la forma en cómo somos. En el versículo 5 dice también que nosotros, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En pocas palabras, nos estaba llevando a la muerte paso a pasito. Como le dice Shrek a burro. El pecado nos va a llevar paso a paso. Ay, una no es ninguna. Ay, dos son la mitad de una. Tres son una, pero como no es ninguna, vuelves a empezar. Ay, no es nada, hombre, es una mentirita. ¿Quién se va a dar cuenta? Y cuando te descubren la mentira, tienes que usar una más grande para tapar la primera. Y luego otra más grande. En algún momento, durante la semana, llegó Jimena y me hizo una pregunta teológica muy fuerte. Si usted quiere saber, después me pregunta, no la voy a poner al aire. Me hizo una pregunta teológica muy fuerte que me sacudió en cierta forma. Que me quedé, un niño de 9 años está pensando una cuestión doctrinal, teológica tan profunda que muchos pastores se quedarían chiquitos al escuchar esto. Y la forma en cómo aclaré la situación para ella, le dije, imagínate que un pecado es como una bolita chiquita de nieve. Le dije, ¿tú te acuerdas en el invierno cuando nevó acá en la casa, que vinieron los vecinos a jugar bolazos de nieve? Y agarró uno una bola chiquita con sus manos, la apachurró bien, la puso en el piso y empezó a rodarla. Le digo, ¿qué pasó? Se empezó a pegar la nieve y empezó a hacerse la bola cada vez más grande. Y después entre 2 de ellos o 3 la levantaron y me la aventaron, porque yo estaba jugando también con los vecinos. Pero si una bola de nieve puede hacerse chiquita del tamaño de tus manos y si la ruedas en otra nieve se hace más grande, ¿qué pasa si la sueltas desde el pináculo de una montaña? Va a llegar abajo y va a destruir casas, vehículos, se va a llevar a la gente enterrada en la misma nieve de la bola. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Empezamos con uno que, no es nada, hombre, es una mentirita blanca, una mentirita piadosa. No hay mentiritas piadosas, caramba. La mentira es mentira. Y después de ahí pasas a otra y a otra y a otra y al rato tienes una bola de nieve que ya te llevó a ti entre las patas y no tienes forma de escapar. Ese es el pecado y eso es a lo que está refiriéndose Pablo justamente en el versículo 5. Mientras más estamos en la carne, más pecamos, y mientras más pecamos, más derechito vamos a la muerte. Porque va a llegar un momento en que ya no podemos controlar al pecado. Nunca hemos podido. Pero va a llegar un momento en que ya no podemos ver de qué manera podemos controlar al pecado y ahora el pecado nos va a llevar directo hasta el abismo, de una forma o de otra. La ley por sí misma, según los versículos 10 al 11, la ley trajo la muerte, no porque la ley sea muerte, pero porque la ley nos mostró lo mal que estábamos y nos alumbró que íbamos directo hacia allá. Dice versículos 10 y 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Nuevamente, el pecado se mete en nuestra vida diciendo, no pasa nada, es chiquito. Nada más estás codiciando la pluma multicolores del vecino. Y ya con eso le dije en qué época nací yo. Cuando llegaba el compañero de clase rico a la clase y tenía su pluma esa gordota como con 10 colores y podía uno escoger con cuál escribir. Y ahí estaba uno de chiquito, cómo quisiera tener esa mugre. No es nada, es una pluma, pastor. Es codicia. Y mientras es una codicia pequeña, cuando crece uno y ve al vecino con la Homer eléctrica, está así de, uy, esa cosa se ve re buena. No me gustan, ni lo piense. Nunca me ha gustado esa camioneta. Pero yo sé que hay gente que sí le gusta, así que bueno, ahí está. Cómo me gusta la Cybertruck del vecino. Aunque cuando tienen un impacto de frente, la batería se enciende a 5000 grados Fahrenheit. Ya le di una razón para no comprarlas. Y un pecado chiquito se empieza a hacer grande. La ley por sí misma nos reveló al pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Por lo tanto, la ley misma
trajo a la muerte por sí misma. Aun cuando la ley fue dada por Dios mismo, la ley es santa, la ley nos encamina hacia la santidad, el pecado nos lleva a la muerte y a la destrucción, porque el pecado siempre se va a oponer a Dios, no importa qué tan chiquito, qué tan grande, no importa qué tan bonitos o qué tan feos o qué tan bien peinados o qué tan desarreglados estemos, no importa. El pecado siempre se va a oponer a Dios, siempre nos va a llevar a destrucción, siempre nos va a llevar a muerte. Y aunque la ley sea santa, el pecado nos va a desviar de la santidad de Dios hasta caer en las manos del enemigo. Dice Pablo aquí en los versículos 15 al 21, la ley no influye en nosotros hacia la obediencia. Aquí se avienta Pablo unos comentarios que parecen cíclicos de, ay, pero es que mi cuerpo hace lo que yo no quiero y yo no quiero hacer lo que el cuerpo hace y se avienta toda esta discusión de cómo la carne se opone al espíritu. Y lo que está Pablo diciendo en todo este enredo de palabras que parece que está diciendo un trabalenguas de los buenos, es que el pecado y la naturaleza humana siempre nos van a llevar a oponernos a la palabra de Dios, porque la carne fue seducida por el pecado y va a seguir bajo la influencia del pecado mientras estemos en esta tierra corrupta. Y muchas veces usted va a querer no hacer algo y su cuerpo y su mente, como le explicaba a mi niña justamente durante esa sesión teológica que tuvimos ahí, digna de seminario, aunque a veces no queremos, abrimos el refrigerador porque fuimos a sacar una botella de agua fría y vemos ahí el pastel. No quiero, sé que no debo, pero a la verdad la carne es débil. Es un ejemplo bastante natural, bastante chusco, porque a todos nos ha pasado. Voy al refrigerador a meter algo que acabo de comprar y encuentro ahí los tacos que sobraron de ayer. Y acabo de cenar. Eso es el pecado para nosotros. Muchas veces no vamos a querer meternos en broncas y vamos a estar, Señor, quiero cumplir tu palabra, quiero obedecerte, quiero serte fiel, y lo que quiero hacer, mi cuerpo, mi naturaleza pecaminosa se va a oponer y va a decir, no. Yo quiero ir a tirarle pedradas a la ventana del vecino. Y mi corazón va a decir, no. Ve y háblale de Cristo al vecino para que deje de hacer fiesta a las 3 de la mañana. Y mi cuerpo va a decir, y a este punto ya se merece por lo menos una pedrada en la ventana. Cuando usted quiere hacer el bien, su cuerpo, su mente, su humanidad se va a oponer a hacerlo. La ley por sí misma, y aunque usted tenga la Biblia en cada cuarto de su casa, va a llegar un momento en que la ley misma no lo va a llevar a la obediencia, porque la ley por sí misma no tiene la capacidad de cambiar su corazón. Lo único que tiene la capacidad de cambiar su corazón es Cristo. Dejé una frase: confiar en tu capacidad y fuerza para vivir con rectitud es inútil, es insensato y es fatal. No importa qué tan bueno pienses que eres, no importa qué tan bien hagas la sopa, no importa qué tan bien hagas las cosas, no importa qué tan bien hables en público, si estás tratando de vivir tu vida en tus propias fuerzas, vas a caer forzosamente en pecado, no porque tú quieras, pero porque por nosotros mismos no somos capaces. Vivir en tus propias fuerzas es como vivir bajo la ley. No tienes la capacidad, no tienes la fuerza, no tienes la posibilidad. Ahora usted va a escucharlo, va a leerlo. ¿Quién puede salvarnos de este dilema o librarnos? Y usted ya se imaginó al Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Dice Pablo en Romanos 7, 24 a 25: soy un pobre desgraciado, no te quieras tanto. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?
Versículo 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero la única salida que tenemos, según el versículo 25, es Jesucristo. Él es la única salida del pecado. Él es la única salida, el único que nos puede sacar de esa esclavitud en la que hemos estado. Solamente 3 lo creen, qué pena. Bueno, los demás tienen mucho camino que recorrer entonces, por lo visto. El único que nos puede salvar de la esclavitud del pecado es Jesús. No hay nadie más. Capítulo 8, pertenecer a Jesús nos va a dar libertad del pecado y de las consecuencias del pecado. Tenemos libertad del juicio, ya no hay condenación. Versículos 1 al 4, capítulo 8 dicen: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. No hay más. El pecado no tiene más poder sobre nosotros. Va a estar ejerciendo influencia, pero no tiene poder más. Versículos 5 al 17, Pablo está hablando de que tenemos una libertad de la derrota. No hay más destrucción por el pecado. No hay condiciones. Seguir a Cristo nos libera de la derrota, nos libera de la muerte, nos libera de las consecuencias de nuestro pecado. En el versículo 6 hay una pieza clave que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 15, me voy a brincar hasta allá abajo. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, que significa Padre. Wow. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Hermano, usted ya no pertenece a un asilo, a una guardería universal de niños sin nombre. Usted ya no pertenece más a un lugar donde usted es un John Doe. Usted ya no pertenece más a una calle, a un puente, a un callejón. Usted no pertenece más a un lugar sin vida. Usted pertenece al reino de Dios, a la casa del mismo Dios. Usted fue adoptado por Dios para ser parte de su familia, para ser su hijo, su hija. Yo pensé que les hubiera hecho a ustedes brincar de alegría eso. Tuve la oportunidad de trabajar un poquito en el DIF. Estuve yendo por unos días allá en México. Si usted no sabe qué es el DIF, es como DHS, aquí es como Child Services. Y estuve trabajando en un lugar donde tenían a los niños sin hogar. Fui y conocí a algunos niños. Recuerdo que nos decían las trabajadoras sociales: no carguen a los niños, porque están tan chiquitos que una persona que les desborda amor, forman inmediatamente lazos con esa persona. Y cuando ustedes se van, los niños se quedan desconsolados porque hubo una segunda ruptura en su vida. La primera fue de los padres. Y se queda uno viendo todos estos niños que no tienen un hogar. Reciben algo de cariño de los trabajadores sociales, pero no pueden formar una conexión amorosa entre ellos. No puede existir esa relación de amor entre los niños y las personas que trabajan con ellos.
no lo conocen. Los niños están deseosos, están ardiendo de necesidad por tener una persona que les ame, que los abrace, que los cuide, que los cargue, que les sobe la peloncita. Esos éramos nosotros antes de Cristo. Viviendo en pecado, no teníamos nombre, vivíamos esclavos, estábamos nosotros conectados con el diablo solamente. Aquel que buscaba nuestra destrucción. Pero llegó Cristo, murió por nosotros en la cruz. Y hermano, usted ya no es una persona sin nombre. Usted es una persona adoptada a la familia de Cristo. Usted pertenece a la mejor familia del mundo. El Dios de todo, el creador de todo el universo, le llama a usted mi hijo. Yo soy tu padre. Pablo describe 4 diferencias entre un creyente carnal y uno espiritual. En el versículo 5 habla de un creyente que es dominado por la naturaleza humana pecaminosa y el otro guiado por el espíritu. La diferencia es radical. Cuando una persona es guiada por la naturaleza pecaminosa, normalmente va a terminar, ya lo adivinó usted, en pecado. Pero cuando somos guiados por el espíritu, no va a haber pecado, no va a llegar la tentación y el espíritu nos va a sacar de la tentación. Van a llegar momentos en que estemos completamente sin saber qué hacer y el espíritu nos va a dar dirección. Va a llegar momentos en que estemos echando espuma por la boca de rabia y el espíritu nos va a decir calma. Como le dijo Dios a Jonás, ¿verdaderamente vale la pena que te enojes tanto? Esta semana me pasó, hubo algo que me hizo enojar mucho y Dios me contesta, ¿verdaderamente vale la pena que te enojes tanto? Está bien, Señor, ya me calmo. A todos nos pasa. Pero si somos guiados por la carne, uno se enoja y uno empieza a aventar gritos y patadas por todos lados. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, el Espíritu Santo nos calma, nos da paz. A pesar de la situación nos dice, no hombre, aguanta. Está difícil, pero tú échale ganas, yo aquí estoy contigo. Diferencia entre vivir por la naturaleza pecaminosa y vivir por el Espíritu. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a decir, no se puede. Es muy difícil esto. Date por vencido, tira la toalla, que alguien más venga a levantarlo. Pero el Espíritu Santo dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Ten fe, alégrate. Yo ya lo vencí. Trabaja en esto. Yo te voy a sacar adelante. Échale ganas. Levántate, sacúdete. Vámonos. Hay un dicho que no está en la Biblia, pero a lo mejor debió haber estado en algún lado. Si usted es fan de superhéroes, en una de las películas del Caballero Oscuro de Batman, Bruce Wayne, Bruno Díaz en español, se cae a un pozo. Y ese pozo, se queda tirado él ahí y ve un murciélago volando hacia él. Aparentemente ese pozo llevaba hacia una cueva y esa cueva después se convirtió en su baticueva. Pero llega Thomas Wayne, su papá, y le dice, Bruce, ¿para qué caemos? Y se queda el niño con cara de, what? ¿Me vas a venir a mí a decir por qué caigo? ¿Me vas a dar una lección de vida aquí, papá? Y le contesta Thomas Wayne, nos caemos para aprender a levantarnos. Párate de ahí, vámonos. La caída no es una derrota. La caída es una oportunidad para nosotros ver la mano de Dios en nuestra vida. Y decíamos ayer en la reunión de varones, vamos a tener un campo de batalla constante en nuestras vidas. Vamos a pelear constantemente. Va a llegar a nosotros el enemigo constantemente. Vamos a perder algunas batallas, sí, pero lo importante está que cuando perdamos esas batallas, aprendamos a crecer de ellas. Eso es importante, eso es crucial. Vamos a perder batallas, eso es lógico, las vamos a perder. No siempre vamos a estar preparados, aunque deberíamos, pero no lo vamos a lograr. Pero si aprendemos de esas batallas, la siguiente que el enemigo llegue con otra,
la vamos a poder vencer. Hay una diferencia también entre muerte y vida. Una persona dominada por la naturaleza pecaminosa va a la muerte, pero aquel que se deja dominar por el Espíritu va a la vida que Dios nos da. Una persona dominada por la carne es una persona que está en guerra con Dios. El estar nosotros siendo amigos del mundo y del pecado nos hace enemigos de Dios, pero si estamos siguiendo al Espíritu constantemente, vamos a estar en paz con Dios y vamos a alcanzar un nuevo nivel. Vamos a experimentar una paz, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que lo que viene de Dios siempre es bueno para nosotros. Cuando estamos viviendo por nuestra naturaleza pecaminosa, y esto lo hablaba también ayer en la reunión de varones, vamos a buscar agradarnos a nosotros mismos, tener muchos likes, muchos corazoncitos, muchos deditos, ¿verdad? Y vamos a estar buscando la atención y la aceptación de la gente. Pero cuando vivimos por el Espíritu, nosotros no necesitamos agradar a la gente ni la atención de la gente. Necesitamos agradar a Dios y obtener la atención de Dios para nosotros. Porque cuando entendemos que es más importante la atención de Dios en mi vida que cualquier otra cosa, hermano, no importa si usted viste Prada, si usted viste Michael Kors, si usted viste Tommy Hilfiger, si usted viste lo que sea, o si compra la ropa en el mercado de la Cruz, en Querétaro, no importa lo que usted use. Usted no está vistiendo su ropa para agradar a la gente, usted está llevando una vida pegada a la de Dios. No importa si usted se fue a la fábrica a comprar la ropa que salió defectuosa, porque su búsqueda no es agradar a la gente, su búsqueda no es obtener likes y obtener quién sabe cuántos seguidores en sus redes sociales. Su búsqueda es un seguidor, una persona obediente, discípulo de Dios y de Cristo. Eso es lo que usted debe estar persiguiendo. Lo que las redes sociales y el mundo dicen allá afuera, hermano, la tienen mal, toda la tienen patas para arriba y de cabeza. No vivimos para dar impresión. Pablo lo dice también. No vivimos por vista, vivimos por fe. Cuando nuestra fe está en Jesús, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Alguien me preguntaba, ¿cómo puedo recibir al Espíritu Santo? Pídaselo. Espíritu Santo, ven sobre mí, bautízame con tu Espíritu, Señor. Muchas personas piensan, el bautismo del Espíritu Santo nada más viene cuando vienen el apóstol fulano de tal a orar por nosotros. No, el apóstol fulano de tal no puede comprar el poder de dar el Espíritu Santo a nadie. Pregúntele lo que le pasó a Bar Jesús. No, el Espíritu Santo viene por búsqueda personal. Si yo deseo el bautismo del Espíritu Santo, puedo estar de rodillas en medio de un parque y el Espíritu Santo va a descender ahí. Porque es búsqueda personal, porque es mi deseo, no es lo que el apóstol fulano de tal diga. Ay, pastores, que yo escuché que si no está usted escuchando cierta canción de cierto cantante y está cierta persona poniendo las manos en cierta forma y utilizando cierto aceite aromático, no baja el Espíritu Santo. Y yo le voy a decir, pues eso lo único que me dice es que es una bola de religiosos, una bola de locos. Porque el Espíritu Santo no está sujeto a un frasco de aceite de oliva. El Espíritu Santo es libre para derramarse sobre quien se lo pida. El Espíritu Santo, una vez que nosotros estemos siendo guiados por Él, el Espíritu nos va a llevar a la plenitud espiritual. No vamos a necesitar nada más. Vamos a saber que donde está el Espíritu de Dios es ahí donde tenemos que estar. ¿Voy a pasar por tormentas? Sí. ¿Voy a pasar por problemas? Sí. ¿Voy a pasar por situaciones difíciles? Sí. ¿Voy a pasar por bonanza? También. Y en todo eso, usted lleva al Espíritu de Dios con usted. Pastor, bueno, y ahora sí, ¿eso con qué se come? Cuando usted se levanta cada día en la mañana y le dice al Espíritu Santo, dame sabiduría, Espíritu Santo, guíame, y usted realmente se enfoca en escuchar al Espíritu Santo,
Usted no necesita un montón de palabras mágicas. Usted solo necesita dejarse llevar por el Espíritu Santo. Decía uno de mis pastores allá en México, es como cuando quieres irte a andar en los rápidos. Lo único que tienes que hacer es tirarte en la balsa y dejar que el río te lleve. Tienes que esquivar piedras en el camino, pero el río hace todo el trabajo de llevarte, y ese es el Espíritu Santo. Él nos va a llevar. Versículos 18 al 30 habla de libertad del desaliento. Pablo inicia con el versículo 18 que habla, vamos a tener sufrimientos, van a persistir, van a existir en nuestra vida, van a estar ahí para nosotros los sufrimientos. Cuando menos lo espere, se va a morir la tortuguita y usted va a tener que llorarla. Y estoy siendo exagerado. Pero cuando estamos nosotros en la gracia y estamos siendo llevados por el Espíritu Santo, aún la tristeza, desde la más pequeña hasta la más grande, desde el problema más pequeño hasta el más enorme que usted se pueda imaginar, tenemos esperanza de una gloria futura. Y aun cuando nuestro cuerpo esté ahorita por el polvo y estemos con dificultades de todo tipo, hermano, su esperanza es que un día vamos a llegar al cielo y no va a tener un cuerpo de estos que lo va a sujetar a los gustos de la carne. Dice que nuestros cuerpos van a ser como los de los ángeles y vamos a poder estar arriba constantemente en la presencia de Dios. Pablo habla de que la creación gime con anhelo y esperanza, y aún que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Cuando Pablo está hablando de la esperanza futura y habla de esperanza en general, no habla de ese sentimiento raro que tenemos nosotros como seres humanos. Y muchas veces humanamente cuando estamos viendo el fútbol, ay, espero que gane la selección mexicana hoy. Ay, espero que hoy no llueva. Ay, espero que deje de llover. Espero que no haga calor. Ay, espero que se vaya al frío. La esperanza a la que se refiere la palabra de Dios, a la que habla en el griego antiguo, es una certeza de algo que está por suceder. No es un pensamiento vago y vacío de que ojalá que algo ocurra y me gustaría. No es una ilusión, no es un deseo. Es una expectativa confiada que está arraigada en el carácter y las promesas de Dios. Capítulo 8, versículos 31 al 39. Dios es por nosotros. Me voy a ir para allá. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa qué tan fuerte venga el diablo contra nosotros. No importa qué tan grande y macizo se vea el toro que estamos toreando. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién? Cristo murió por nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras de sus cartas de Pablo dice, fuimos adoptados hijos de Dios, y eso significa que no solamente recibimos el nombre de Dios, pero recibimos toda la herencia de Dios. Imagínese un niño que está en una de esas guarderías, que está en uno de esos asilos del DIF. No tiene nombre, o tiene un nombre que le asignaron al azar. No tiene una familia a la que pertenece, no tiene una herencia de ningún tipo. Pero llega uno de los hombres más poderosos de la ciudad y lo adopta como hijo. ¿Qué pasa con ese niño? Automáticamente, de no ser nadie, se convierte en alguien, miembro de una familia poderosa en la ciudad. De no tener nada, se convierte en heredero del padre. Tiene derecho a las mejores escuelas, tiene acceso a los mejores lugares, tiene acceso a toda la ropa que se pueda imaginar, tiene acceso a alimento seguro todos los días, agua caliente, casa cómoda, una cama. Hermano, usted no tenía nombre y usted fue adoptado por Jesucristo. De no tener nada, de tener muerte, ahora usted tiene vida eterna. Ahora usted es coheredero junto con Cristo de todas las riquezas en gloria de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo por usted y por mí.
nos justificó, que significa ese término legal, nos hizo not guilty, nos hizo inocentes cuando deberíamos haber pagado la pena de muerte. Cuando alguien está en un juicio, hay un abogado que está hablando por él, defendiéndolo. Y muchas veces el abogado nada más está ahí para sacar algo de billetes verdes. Tal vez haga un buen trabajo, pero muchas veces el abogado defensor no tiene la capacidad ni los argumentos suficientes para convencer al juez y al jurado de que su cliente es inocente. Sin embargo, versículo 34 del capítulo 8 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios está viendo desde arriba. ¿Qué le pasó a Pepito? Es el de los chistes, Señor. Por eso estoy preguntando qué le pasó. Y Jesús está intercediendo por él. No, mira, Padre, yo entregué mi vida por él. No lo mires a él, mírame a mí. Él lleva mi sangre, él lleva mi marca. Yo di mi vida por él. Y aun cuando la regamos y nos resbalamos y caemos y cuando la volvemos a regar, Jesús continúa intercediendo por nosotros delante del Padre. Qué impresionante, impresionante verdad. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que tiene una respuesta: absolutamente nada. Pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. Nos está preguntando también: ¿persecución? No. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Dios al que servimos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Todo aquello que nos hacía culpables delante de Dios fue borrado en la cruz del Calvario. ¿Cuál era la situación? El apóstol Pablo hace una lista de todas las cosas que el enemigo le va a decir que lo pueden separar. No, ya escuchaste tu pecado. Eso que hiciste, no tienes perdón. El apóstol Pablo acaba de decir que nada nos puede separar del amor de Dios. No lo pasado, no lo que hicimos ayer, ni la semana pasada, ni el año pasado, ni lo que estamos haciendo hoy, ni lo que haremos en el futuro nos puede separar. Lo único que tenemos que hacer es estar pegados a Cristo. Vamos a ponernos de pie por unos minutos más. Con esto estoy cerrando. Si usted está en este lugar y usted dice: ¿sabes qué? Yo jamás había escuchado este mensaje. Yo quiero dejar todo ese camino atrás. Quiero dejar mi vieja existencia atrás. Quiero dejar de ser una persona sin casa, sin hogar, sin familia, sin nombre, y llegar a la familia de Cristo y tener el nombre de Dios marcado en mi vida. Hoy es el día perfecto para hacerlo. Dice la palabra que Jesús está a la puerta y está llamando a nuestro corazón.
Y si nosotros abrimos la puerta, Él va a entrar. Él va a estar morando en nosotros. Si usted quiere tomar esa decisión hoy, nada más esto, hacer una oración simple, confesarla con su boca, creerla en su corazón, y usted va a recibir a Cristo y va a empezar el proceso de transformación y de santificación. Si usted está listo, vamos a hacer esta oración. Le voy a invitar a que lo haga en voz alta, porque nosotros creemos en nuestro corazón, pero también tenemos que confesar con nuestra boca, para que nuestra boca sea la que también obre a nuestro favor. Podemos creerlo, podemos sentirlo, podemos pensarlo, pero nuestra boca lo tiene que confesar, que todo nuestro cuerpo escuche nuestra voz diciéndolo. ¿Estado listo? Vamos a orar. Y repita conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio de la cruz. Hoy te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que el Padre te levantó de la muerte con poder. En esta hora te confieso como mi único Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida. Te pido que me hagas una nueva creación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, contáctame al 918-272-5219 o a fmonroy@wasofirst.com. Quiero escuchar tu historia. Me gustaría decirte qué pasos puedes tomar para crecer en tu vida cristiana. Pero si estás hoy aquí y dices: pastor, yo he tenido problemas y siento que mi pasado me sigue condenando, siento que sigo todavía peleando con algunos de los monstruos que yo mismo creé en el pasado. Miren, tal vez no es pecado, a lo mejor está batallando con pensamientos, o a lo mejor está batallando con otras situaciones, no lo sé. A lo mejor usted dice: no, yo no estoy peleando con nada, pero yo necesito fortalecerme en la verdad de que soy un hijo de Dios y que yo pertenezco a su familia, y Él me ha rescatado, me ha sacado de frustración para darme esperanza. Vamos a orar de todas maneras. Si usted se siente cómodo viniendo al frente, quiere que oremos por usted, acérquese. Si no, desde su lugar puede orar con nosotros. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que sabemos que es verdad. Gracias, Señor, porque en estos capítulos, en esta porción del libro, Señor, de Romanos, tú nos has hablado de la verdad, de cómo nosotros, Señor, siendo como somos y quienes somos, tú entregaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor, y ya no nos corresponde a nosotros pagar por nuestro pecado con muerte, sino que ahora tú, Señor, intercedes por nosotros ante el Padre para darnos vida, para darnos perdón de nuestros pecados. Te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a crecer en la realidad, sabiendo de que nosotros no necesitamos perseguir una vida desordenada, no debemos confiar en nuestra carne, sino debemos dejar que el Espíritu nos guíe hasta el objetivo principal, Señor, que es la cruz de Cristo. Señor, ayúdanos a dejar atrás nuestros pensamientos, ayúdanos a dejar atrás todas esas cosas, Señor, que nos están quitando la velocidad y nos están quitando, Señor, la oportunidad de servirte con todo nuestro corazón. Ayúdanos a entender el principio de que fuimos rescatados de muerte a vida y fuimos adoptados, y tú nos diste un nombre nuevo y tú nos diste todo, Señor, cada bendición que tú tienes para nosotros, y cada riqueza en tu gloria, Señor, se volvió nuestra gracias a ese precioso sacrificio de Jesús en la cruz. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes también a entender que no es por nuestras fuerzas, no es por algo que podamos hacer, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra imaginación, no es por nuestra inteligencia, es por tu Espíritu. Ayúdanos a no vivir una vida, Señor, que siga los impulsos de nuestra carne, Señor, sino ayúdanos a vivir una vida que sea guiada 100% por tu Espíritu. Espíritu Santo, te pedimos que cada día te derrames sobre cada uno de nosotros, que derrames doble porción, Señor, de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Señor, que cada día se vuelva una nueva oportunidad para experimentar tu gloria, tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas, y que cada día sea una oportunidad para que nosotros mostremos tu gracia, tu bondad y tu gloria a otras personas. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti y a entender el concepto de que aun cuando nosotros no podemos ejercer dominio sobre nuestro cuerpo, tú sí puedes.
Señor, y debemos vivir por tu Espíritu para que tu Espíritu nos ayude a controlar las pasiones y los deseos de la carne. Danos la capacidad, Señor, de creer y de entender que es tu Espíritu el que nos lleva, que es tu Espíritu el que nos ayuda y que no somos nosotros. Gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros. Cada día danos una doble porción, danos una doble unción. Ayúdanos a vivir para ti cada día, cada segundo de nuestro día. En el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, mientras salen de regreso a casa o a cualquier lugar donde van esta semana. Te pido que los ayudes, Señor, a meditar esta semana sobre todo esto que hemos hablado hoy. Que puedan ellos experimentar tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu poder, Señor, cada día. Espíritu Santo, háblales cada día. Dirígelos cada día. Está en cada conversación, Señor, en cada palabra que ellos hablen, en cada segundo que ellos vivan, en cada actividad. Guíalos, dirígelos, Señor, de manera que ellos puedan cumplir tu propósito en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu palabra, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz hoy, mañana y por siempre.